Con tanto enfoque puesto en Pokrovsk, es fácil olvidar que esta ciudad, que alguna vez fue un importante centro logístico, no es el único asentamiento que Rusia está tratando de tomar en Donetsk. Mirnarad está siendo golpeada igual de fuerte y Ucrania tiene que enfrentar el hecho probable de que la ciudad pronto caerá. La retirada ha comenzado y Ucrania ha hecho que Rusia pague por adelantarse mientras sus fuerzas se retiran. Los rusos creían que ganaban en Mirnarad. Lo que no sabían era que estaban cayendo en una trampa diseñada por Ucrania, lo que llevó a que ametralladoras, drones y F-16 los destrozaran. Todo comenzó cuando Ucrania se dio cuenta de que algunas de las fuerzas que había mantenido dentro de Mirnarad estaban cada vez más expuestas al lento y constante avance ruso. Había que tomar una decisión. Esos soldados podían quedarse, eliminando a las tropas rusas mientras avanzaban, mientras otras intentaban rodearlos. Ucrania podía retirar a sus soldados, cediendo parte de Mirnarad y haciendo creer a Rusia que logró una victoria significativa. ¿Y qué victoria sería para Vladimir Putin y sus fuerzas asediadas? El avance hacia Mirnarad, parte de los intentos de Vladimir Putin por tomar Pokrovsk, ha sido brutal para las fuerzas rusas. Solo el 25 de noviembre, Rusia perdió 980 soldados, informa el Kiev Independent. Muchos de esos soldados participaron en el asalto a Mirnarad, y algunos de los 980 murieron tras caer en una trampa ingeniosa de los ucranianos. Hablaremos de eso en un momento. Con el lento avance ruso y el inminente cerco a los ucranianos, se decidió que la retirada era la mejor opción, tanto para preservar la vida de los soldados, como para asegurar que las defensas detrás del territorio que Rusia pronto tomaría pudieran ser reforzadas con una unidad reorganizada de tropas fuertes. Tras avanzar a Mirnarad desde finales de octubre y con los bombardeos rusos en noviembre, las señales de retirada ucraniana debieron ser un gran alivio. Tras mucha sangre derramada, lograrían entrar a la ciudad y reclamar territorio para Putin. Los comandantes estarían felices. Incluso puede que hayan descorchado botellas de champaña dentro del Kremlin, mientras los altos funcionarios aislados en Moscú celebraban la captura de una ciudad que solo les costó varios miles de vidas. Ucrania planeaba retirar a sus soldados de la zona sur de Mirnarad, la más expuesta al riesgo, pero lo haría de forma que causara el mayor daño posible a infiltrados y ocupantes rusos. Esto no sería Ucrania evitando una pelea. Ucrania ideó un plan para crear una trampa astuta y devastadora que las fuerzas rusas no anticiparon. El plan era sencillo. El grupo principal ucraniano en el sur de Mirnarad se retiraría hacia posiciones más seguras al norte del asentamiento. La 35ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana mantendría los flancos y evitaría que las fuerzas rusas se acercaran a las tropas en retirada. Esa brigada tenía que mantener un corredor abierto para sus compañeros. Y eso fue exactamente lo que hizo, con un efecto devastador. Ucrania no pudo haber elegido una mejor brigada para el trabajo, tanto porque esta brigada en particular ha demostrado una valentía sobresaliente, como porque ha soportado pérdidas desgarradoras como resultado de la invasión de Putin. La 35ª Brigada de Infantería de Marina destacó al inicio de la contraofensiva ucraniana en 2022 tras la invasión rusa. Varias unidades de la brigada cruzaron el río Inulets en el óblast de Jersón y formaron una cabeza de puente que permitió recuperar la aldea Davydiv-Bred. Esa aldea solo fue recuperada durante 2 días. La 35ª Brigada de Infantería de Marina dio un golpe que hirió a las Fuerzas Armadas rusas. Demostrando a Putin que no tendría las cosas a su favor en Jersón, la misma brigada tuvo un papel clave en la gran, aunque infructuosa, contraofensiva ucraniana de 2023. Los infantes de Marina de la 35A, junto a otras brigadas, lideraron el avance para penetrar el frente de Velika Novasilka. Tuvieron un éxito parcial. Los 2.000 soldados que envió la brigada lograron abrir una brecha en el frente ruso, lo que llevó a la liberación de Makarivka, Storozheva y Urasina. El éxito contra las fuerzas rusas estuvo marcado por una tragedia muy reciente. El 1 de noviembre de 2025, la 35A Brigada de Infantería de Marina realizó una ceremonia para conmemorar la fundación de un batallón. Rusia probablemente supo de la ceremonia, pues lanzó 2 misiles Iskander y 3 drones Geran contra soldados en la región de Dnipropetrovsk. Desafortunadamente, eso fue un impacto directo. Una vez que se asentó el polvo, la valiente Brigada de Infantería de Marina de Ucrania había perdido a 12 de sus miembros y a 7 civiles, con otros 36 heridos. Ucrania respondió rápido y abrió una investigación que resultó en la acusación de negligencia contra el comandante del batallón. El resto de la brigada probablemente tendría una gran sed de venganza contra los ocupantes rusos. La retirada de Mirnarad ofreció la oportunidad perfecta para saciar esa sed. Mientras la 35A Brigada de Infantería de Marina preparaba su trampa,
Las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse del sur de Minarad. La retirada seguramente llegó a los rusos, que ya se acercaban lentamente a la posición ucraniana desde el este de la ciudad. Sintieron que la oportunidad perfecta estaba en sus manos. Esos soldados que se encontraban en el asentamiento de Novoekonomicha comenzaron a avanzar. Estaban seguros de que simplemente iban a entrar en una antigua posición defensiva ucraniana y reclamar el territorio y la gloria para ellos mismos. ¡Qué equivocados estaban! No importaba si creían que Ucrania se retiraba o que Rusia tenía más control territorial. Según Euromaidan Press, las tropas de Novoekonomicha avanzaron hacia el sur de Mirnarad, que era evacuado rápidamente por la mayoría de soldados ucranianos. La mayoría avanzó, pero la 35 Brigada de Infantería de Marina se quedó atrás preparando una emboscada al este. Todo lo que esa brigada tenía que hacer era observar y esperar a que las fuerzas rusas continuaran su avance, casi como paseando, hasta que llegaran al punto exacto. Entonces las ametralladoras comenzaron a disparar. Esas armas destruyeron a los primeros rusos que se acercaron a la posición Minarad en el sur de Ucrania, bajo la vigilancia de drones ucranianos, según Euromaidan Press. Se pensaría que la emboscada alertaría a los soldados rusos que venían, pero no ocurrió. Tras la derrota de los primeros rusos, llegaron más y también fueron abatidos por ametralladora. Según prensa Euromaidan, tras la muerte del primer ruso, el siguiente aún no sabía nada. Esto subraya la falta de observación con drones rusos sobre las rutas directas principales hacia Mirnarad. Eso es casi criminal en una guerra donde los drones son el arma favorita de ambos bandos. Como señala United 24 Media, Rusia copió hace mucho tiempo la táctica de Ucrania de desplegar grandes cantidades de drones de vista en primera persona, o vista en primera persona en las líneas del frente. Estos drones vuelan cerca del suelo y lanzan ataques kamikaze contra las fuerzas de Ucrania. Pero Rusia no parece haber recibido el mensaje sobre usar otros drones para vigilar el campo de batalla. Ucrania lo hace seguido y en Minarad funcionó. Los drones avisaron a la 35A, Brigada de Infantería de Marina sobre el avance ruso. Pero para Rusia, esta falta de drones de observación significa que sus soldados tienen que entrar a los asaltos a ciegas. ¿Cómo se supone que van a saber que están a punto de caer en una trampa si no se les están proporcionando las herramientas que podrían usar para detectarlas? Las fallas tácticas rusas beneficiaron a la 35A Brigada de Infantería de Marina y detuvieron rápido el avance ruso al este de la posición ucraniana, en repetidas ráfagas de fuego de ametralladora. Como mencionamos, Rusia intentaba rodear a soldados ucranianos retirándose al sur de Mirnarad, así que no debería sorprender que Rusia tuviera tropas descendiendo sobre las tropas ucranianas desde el oeste. La 35A Brigada de Infantería de Marina también enfrentó a esos ocupantes rusos. Los drones de reconocimiento de Ucrania revelaron que los rusos que avanzaban desde el oeste habían concentrado la mayoría de sus esfuerzos en la línea ferroviaria debajo de la región de Rivna. Eso fue una jugada inteligente. Una densa línea de árboles en esa región proporcionaba la cobertura que los equipos de infiltración de infantería rusos necesitaban para moverse, sin que Ucrania supiera lo que hacían. Se pudo desplegar artillería, pero se habría desperdiciado sin saber las posiciones exactas de los soldados rusos. La 35A Brigada de Infantería de Marina no quería luchar en la línea de árboles para no ceder el flanco este, y porque esa batalla habría sido larga y probablemente habría expuesto a algunos soldados ucranianos que se retiraban. Rusia pensó que tenía todo resuelto, pero la 35A Brigada de Infantería de Marina siempre estuvo 2 pasos adelante. Mientras las ametralladoras abatían a los infiltrados rusos al este, drones vista en primera persona operados por pilotos de la 35A Brigada de Infantería de Marina realizaron misiones de búsqueda y destrucción en la línea de árboles de Rivna. Esos drones vista en primera persona atravesaron los árboles y atacaron directamente a cualquier soldado ruso que hallaban. Mientras los drones vista en primera persona trabajaban, también se desplegaron octocópteros en la misma línea de árboles. Su tarea era simple: lanzar cargas explosivas sobre cualquier grupo que intentara acercarse a los ucranianos en retirada. Estos octocópteros volaban de un lado a otro, lanzando explosivos a los ocupantes rusos. Ni la noche traía seguridad temporal. La 35A Brigada de Infantería de Marina desplegó drones con visión térmica en la línea de árboles de Rivna cuando oscureció el cielo, continuando la misión de buscar y destruir al buscar soldados rusos camuflados que podrían haber estado intentando descansar durante la noche. La 35A Brigada de Infantería de Marina creó una zona de muerte para los soldados rusos que avanzaban desde el oeste. Francamente, esos soldados debieron prever esta parte de la trampa. El uso de drones para crear verdaderos territorios de nadie a lo largo de la línea del frente ha sido una táctica común para Ucrania, aunque a menudo es más evidente que lo que hemos visto en Mirnarad. Ucrania lleva tanto tiempo creando zonas mortales de drones que The Independent ya las reportó en agosto. El medio indicó que los médicos no pueden seguir el ritmo de tantas muertes causadas por drones en estas zonas.
Tanto Ucrania como Rusia han utilizado sus drones vista en primera persona para estos fines. En ciertas zonas del frente, los drones patrullaban hasta 20 kilómetros o 12 millas de las áreas de combate. Las heridas de balas se están volviendo más raras, afirma el Independent, ya que son los drones los que están causando casi todos los daños en Ucrania. Político también ha informado sobre el uso de estas zonas de muerte por parte de Ucrania, afirmando el 18 de noviembre que el uso intensivo de drones por parte de Ucrania ha puesto fin a la guerra de trincheras que definió gran parte de los primeros años de la invasión a Ucrania. El subdirector de la oficina del presidente de Ucrania, Pablo Paliza, explicó a Político el significado de estas zonas de muerte para los soldados. Ahora hemos pasado a una guerra de dron contra dron, le dijo al medio. Los drones ahora pueden emboscar, interceptar logística e interrumpir suministros enemigos, dificultando mantener posiciones. Si te detectan, todas las armas cercanas intentarán destruirte de inmediato. Ahora, piensa qué significó eso para las tropas rusas al oeste de Mirara. Ningún avance era seguro, pues un dron vista en primera persona podía acechar tras cualquier árbol. Si uno detectaba a un soldado, las imágenes que se transmitían de regreso a su operador se compartían con todos los demás pilotos de drones que volaban sus vehículos aéreos no tripulados en la línea de árboles de Rivne. Aunque el soldado ruso sobreviviera al primer dron, otros llegarían para eliminarlo. Cuando ese soldado caía, los drones reanudaban la caza. Las fuerzas occidentales de Rusia fueron destruidas antes de interceptar a los ucranianos en retirada. Rusia habría cerrado el círculo, de no ser por el apoyo aéreo a la 35A Brigada de Infantería de Marina. La brigada mantenía abierto el corredor y tendía trampas a las fuerzas rusas, mientras los F-16 y Su-27 atacaban desde el aire. Estos aviones no se enfocaron en los infiltrados ni en los soldados que buscaban aislar a Ucrania. Sus objetivos estaban un poco más adentro, y su meta era evitar que Rusia reforzara sus fuerzas, que se estaban agotando rápidamente, con más soldados que podrían haber sido capaces de detener la retirada de Ucrania. Los F-16 fueron los primeros en despegar. Su objetivo era la mina Kapitolna, que sirve como un bastión clave ruso en Donetsk. También era un centro donde los operadores de drones enviaban sus vistas en primera persona al combate. Rusia no usó drones para apoyar a sus soldados desde el este, por lo que muchos fueron abatidos por ametralladoras ucranianas. Puede que no hubiera drones rusos, porque los F-16 ucranianos lanzaron bombas GBU-39 sobre la mina Kapitolna, causando la pérdida de equipo y drones, según Euromaidan Press. Eliminada la infantería rusa, Rusia no recibirá refuerzos. Tropas y drones quedan destruidos entre ruinas. La GBU-39 o sistema de armas de bomba de pequeño diámetro fue una gran elección para eliminar a las fuerzas rusas protegidas por una mina. La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirma que la GBU-39 tiene una plataforma inteligente capaz de llevar una ojiva de 250 libras. La bomba puede lanzarse desde bodegas internas o puntos duros externos de aviones como el F-16. Son bombas guiadas por sistema de posicionamiento global para alcanzar sus objetivos. Las GBU-39 de tamaño pequeño y alcance de 40 millas náuticas pueden lanzarse desde fuera del alcance visual. Las tropas y operadores de drones en la mina Kapitolna no tuvieron oportunidad. Murieron antes de saber qué pasó. El uso estratégico de los F-16 por Ucrania en esta emboscada demuestra su importancia. Estos cazas de Estados Unidos están en el país desde agosto de 2024. Desde entonces, Ucrania ha usado sus F-16 principalmente de forma defensiva. Estos aviones son ideales para interceptar drones y misiles de largo alcance que se dirigen a ciudades de Ucrania. Con el aumento de su flota de combate, Ucrania usa más sus F-16 en operaciones ofensivas como en la mina Kapitolna. Un informe del 20 de noviembre de Aerospace Global News señala que los F-16 de Ucrania han interceptado más de 1.300 objetivos aéreos, lograste 300 impactos directos en objetivos terrestres, y puedes añadir otro objetivo tras la retirada de Mirnarad. Con toda la atención que se le da al creciente arsenal de aviones occidentales de Ucrania, es fácil olvidar que el país también cuenta con una pequeña fuerza de cazas de la era soviética. Esos aviones se usan más seguido desde que Ucrania tiene muchos F-16. También ayudaron en la retirada de Mirnarad los Su-27, tras el buen trabajo de los F-16 ucranianos con un ataque secundario en el flanco occidental. Esta vez, un par de aviones ucranianos localizaron un edificio aislado que Rusia había estado intentando usar como medio para aislar a uno de los grupos ucranianos. Tras 2 bombas Joint Direct Attack Munition, el edificio quedó en escombros y el grupo de asalto ruso dentro fue destruido. Estos ataques aéreos finalmente cerraron la trampa sobre las fuerzas rusas.
Gracias a estos aviones y a la 35A Brigada de Infantería de Marina, los soldados ucranianos lograron retirarse seguros a una línea defensiva en Mirnarad. El cerco ruso fracasó, y las fuerzas de Putin tienen otra fuerte capa de defensas que romper si quieren tomar este asentamiento de Donetsk. No es que lo supieras si escucharas a Rusia. Siguieron contradicciones, como informa Euromaidan Press. El mando ruso reaccionó de su manera contradictoria habitual, afirmando inicialmente que los ucranianos no habían logrado retirarse y que habían logrado cortar a todos, según afirma el medio. Horas después, otro mando ruso dijo que tomaron el sur de Mirnarad. ¿Dónde está la contradicción? La segunda afirmación, emitida horas después, muestra que la retirada de Ucrania fue sin problemas. De no ser así, los combates en el sur de Mirnarad habrían sido largos y brutales. Rusia no puede decir que detuvo la retirada y después afirmar la rápida caída del sur de Mirnarad. Tenía que ser una u otra, y fue la última. Como Ucrania planeó, Rusia pagó un precio mucho mayor en vidas de soldados por esa captura. Sobre Ucrania, debe asumir la pérdida del sur de un asentamiento sitiado. Esa pérdida formó parte de una retirada organizada e inteligente que casi no dejó bajas ucranianas y sí decenas de rusos muertos o heridos. Los soldados que se retiraron ahora integran las defensas consolidadas en el norte de Mirnarad y Pakrovsk, informa Euromaidan Press. El cerco ya no es posible. Estas fuerzas han fijado una línea de combate estable y ahora Rusia debe romperla, enfrentando una tarea sangrienta. La defensa de Mirnarad en Ucrania sigue. Mesa lo informó el 26 de noviembre. Esto no significa que la amenaza rusa haya desaparecido. Las fuerzas de Ucrania ahora están estacionadas en el norte, y la batalla por la ciudad sigue siendo intensa. Solo ahora Ucrania puede realizar una retirada controlada de una ciudad que probablemente caerá. Todo esto mientras causa aún más desgaste en los soldados y el equipo de Rusia. Putin esperará que los soldados enviados a asaltar Mirnarad obedezcan sus órdenes. Después de todo, que las tropas ignoren lo que Putin les dice, se está volviendo cada vez más común en el ejército ruso, lo que ha llevado a que ofensivas enteras se desmoronen. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de las situaciones en Mirnarad y Pokrovsk. Y gracias, como siempre, por vernos.